Cordial saludo, compañeros, y a nuestra tutora Paola Andrea Londoño, bienvenida. Estamos haciendo este debate, cuyo título es Análisis del enfoque del conflicto y su impacto en la estructura social. Los participantes de este debate son Maricris Vadillo Páez, Isabela Gómez Acevedo, María Fernanda Obando Meléndez y quien les habla, Rubí del Carmen Mundo Guerra. Este debate está basado en las teorías de la lucha de clases según Karl Marx, el conflicto como proceso de socialización según George Simmel y las aportaciones teóricas para la interpretación de los conflictos sociales e históricos de Serrano Raúl 2016. En esta discusión estaremos explorando las diferentes perspectivas sobre el conflicto y el papel que éste desempeña en la sociedad. Nuestros participantes harán la presentación de sus argumentos a favor y en contra de la idea que el conflicto es una fuerza transformadora que puede impulsar el cambio y la justicia social. En este debate también hacemos un análisis de lo complejo que ha sido el conflicto y el impacto que este ha tenido en la sociedad, y también reflexionaremos sobre cómo podemos nosotros gestionar los conflictos de manera más efectiva y poder contribuir a una sociedad más justa y equitativa. A continuación, le concedo la palabra a nuestra compañera Isabela Gómez Acevedo, quien va a hacer su intervención. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Isabela Gómez Acevedo. Bueno, yo considero que la gestión del conflicto es fundamental para crear una sociedad más justa y equitativa. Por ello, en las teorías de Karl Marx vemos dos clases sociales dentro de una edad moderna, las cuales son la burguesía y el proletariado, las cuales hoy en día todavía están bien marcadas, donde la desigualdad entre ricos y pobres sigue siendo un gran problema en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hay hoy en día muchos trabajadores son explotados por sus jefes, que solo piensan en ganar dinero y no les importa cómo estén sus empleados. Por eso es súper importante que la gente se una y luche por sus derechos para poder mejorar sus condiciones de vida. Ya para George Simmel, es una idea esencial entender que el conflicto no es un proceso individual, sino que el conflicto puede ser una oportunidad para que la gente se comunique de verdad y encuentre soluciones que beneficien a todos. Por ello, la comunicación es fundamental para resolver los conflictos de manera positiva. Cuando las personas se escuchan y tratan de entenderse entre sí, pueden llegar a acuerdos que ayuden a todos. Además, el conflicto puede ayudar a que la gente trabaje junta y así sientan que forman parte de una comunidad. Ya en la teoría de Coser podemos ver que trae las ideas de Simmel, ¿sí? Y destaca algunas funciones específicas del conflicto social, mostrando que el conflicto puede ser un motor para el cambio. Cuando la gente enfrenta injusticias y desigualdades, puede unirse para luchar por cambios que beneficien a todos. Manejar bien los conflictos es importante para evitar problemas y para que la sociedad se mantenga unida y solidaria. Si nosotros aprendemos a resolver los conflictos de forma positiva, podemos construir una sociedad más justa y equilibrada. Además, el conflicto puede ayudar a fortalecer la identidad de los grupos y a impulsar cambios importantes. En resumen, la lucha de clases y el conflicto siguen siendo muy relevantes hoy en día en la sociedad. Por eso, al entender cómo funciona el conflicto y cómo podemos manejarlo de manera constructiva, podemos crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Muchas gracias. Gracias, compañera Isabela Gómez, por tu intervención. A continuación, vamos a tener la argumentación de nuestra compañera María Fernanda Obando. ¿Tienes la palabra, María Fernanda? Gracias, compañera Rubí. Bueno, mi nombre es María Fernanda Obando. En este caso vengo a participar como ponente, dando así a conocer que el conflicto no es una anomalía del orden social, sino una fuerza estructural y transformadora que revela cómo se distribuye el poder en la sociedad. Según Karl Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, el conflicto de clases es la base de toda la historia humana. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases sociales.
Esta lucha entre burguesía y proletariado no es un accidente, sino la consecuencia directa de una estructura económica basada en la explotación, perdón. Marx demuestra que la clase dominante impone su ideología como la ideología dominante, naturalizando relaciones de poder injustas. Algunos ejemplos contemporáneos, como la creciente desigualdad global o la concentración del capital en corporaciones tecnológicas, confirman esta lógica de acumulación y exclusión. En este caso, George Simmel, por su parte, desde sociología, estudios sobre las funciones de socialización, aporta una mirada más micro del conflicto. Para él, el conflicto es una forma de interacción que puede fortalecer vínculos sociales. Incluso en su tensión, permite redefinir relaciones y crear nuevas formas de cohesión. Por ejemplo, los conflictos internos en organizaciones sociales no necesariamente implican ruptura, sino que muchas veces permiten acuerdos y consolidan identidades colectivas más sólidas. En tercer lugar, tenemos a Raúl Serrano, el cual articula estas visiones al mostrar cómo los conflictos sociales históricos deben entenderse en sus dimensiones estructurales y simbólicas. Según Serrano, el conflicto no solo expresa contradicciones, como plantea Marx, sino que también se construye desde significados compartidos, donde entran en juego identidades, memorias colectivas y emociones sociales. La lucha por reconocimiento de pueblos indígenas o movimientos feministas, por ejemplo, combinan demandas económicas y simbólicas. Así, los enfoques del conflicto muestran que este no es solo ruptura, sino también posibilidad de cambio, de reconfiguración del poder y de transformación de las estructuras sociales. Negar el conflicto es negar la historia misma. Gracias. Gracias, compañera María Fernanda, por tu intervención. A continuación, le concederemos la palabra a nuestra compañera Maricris Vadillo, quien quiere refutar estos argumentos. Mucho gusto. En lugar a esto, puedo argumentar que el conflicto social puede ser una fuerza destructiva y limitante. Esto puede generar divisiones profundas y duraderas en nuestra sociedad. Esto se debe ya que el conflicto puede crear un clima de tensión y hostilidad, lo que puede llevar a la polarización y a la fragmentación de la sociedad. En este sentido, es importante que destaquemos que el conflicto no siempre es una fuerza transformadora positiva, sino que esta también puede tener consecuencias negativas y algunas devastadoras. En la cooperación y la colaboración son claves fundamentales para prevenir el conflicto y resolver este de manera pacífica y constructiva. Cuando las personas y los grupos trabajamos juntos hacia un objetivo común, podemos lograr resultados positivos y construir relaciones sólidas y duraderas. La cooperación puede ayudar a prevenir estos conflictos y a resolverlos de manera pacífica y constructiva, lo que puede tener un impacto positivo en la sociedad en general. La gestión efectiva del conflicto es crucial para prevenir esta. La violencia y la inestabilidad asociadas con el conflicto requiere desarrollar muchas estrategias y algunos mecanismos que puedan resolver conflictos de manera pacífica y constructiva, como la mediación, la negociación y la resolución de conflictos. A través del diálogo y la comunicación podemos resolver estos. En lugar de enfocarnos en el conflicto, es importante que destaquemos que la importancia de trabajar juntos hacia un objetivo común y desarrollar estrategias para prevenir y resolver conflictos de manera pacífica y constructiva puede incluir la promoción de la educación para la paz, la tolerancia y la comprensión mutua, así como el
el fomento de la participación ciudadana y la inclusión social. Al trabajar juntos y a desarrollar estrategias efectivas para gestionar y resolver conflictos, podemos construir sociedades más pacíficas y prósperas. Muchas gracias. Gracias, compañera Maricris, por tu intervención. Bueno, como síntesis final, vamos a presentar los argumentos de cada participante. Isabela piensa que el argumento que ella plantea se enfatiza en la necesidad de desarrollar estrategias para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. María Fernanda expone que entender y mejorar el conflicto de manera constructiva es la clave para una sociedad más justa y equitativa. Y en este caso, la contraparte, nuestra compañera Maricris, piensa que no debemos enfocarnos en el conflicto como tal, sino que debemos destacar la importancia de trabajar unidos y con un objetivo en común para desarrollar estrategias que contribuyan a la paz. En conclusión, el conflicto social es un tema bastante complejo que puede tener muchas consecuencias positivas y negativas. Podemos observar en estos argumentos que el conflicto puede ser una fuerza transformadora, pero también puede ser destructivo y puede ser también muy limitante para la sociedad. La clave para construir una sociedad más pacífica y próspera es desarrollar estrategias que sean más efectivas para gestionar el conflicto. Y debemos enfocarnos de manera pacífica a fomentar la cooperación y la colaboración de nosotros como individuos para mejorar esta sociedad. Muchas gracias a todos por su participación.